Bienvenidos a su canal Asesorías Gerenciales para obtener más y mejores resultados. En el episodio de hoy continuaré hablando sobre el pensamiento sistémico, un tema enorme y grandísimo que me apasiona de sobremanera, pero lo tenemos que ir viendo elemento por elemento y como un todo a la vez. Pero antes de empezar, ya está sentado en la posición correcta con libreta y pluma. Si es así, empecemos. Hagamos un resumen de lo que vimos en la sesión anterior. Vimos que las principales características de un sistema son las siguientes. La primera, el todo es mayor que la suma de sus partes individuales. Y también dijimos que el todo, al separarlo en sus partes, pierde su esencia principal. Como si decimos a un ser humano lo divido en sus partes, pierde su esencia principal, que es la vida misma. La correcta interconexión entre las partes es más importante que el funcionamiento entre cada una de sus partes. Entonces, esta parte de la conexión es sumamente vital y las relaciones entre las partes dependen de esta información que fluye de una a la otra. Y la conducta o comportamiento del sistema está en relación directa a su propósito o función. Que esta parte del propósito o función muchas veces no está ni claro o es algo que no es tan obvio. Y la estructura a su vez afecta el comportamiento de la función. Todo está interrelacionado y nada está separado. Todo se debe ver a la vez, todo conjuntamente. Entonces, las formas para comprender los sistemas normalmente ocurren en dos partes, que son la síntesis y el análisis. El análisis, por años, ha sido la forma de pensamiento más dominante en todo el hemisferio occidental y sobre todo científico. Nos hemos vuelto analíticos. ¿Qué quiere decir esto? El análisis consiste en separar, desensamblar y desarmar el todo para ser explicado, y aquí vemos el caso de esta pluma. Entonces, cuando estoy tratando de explicar el todo, de lo que hace un niño cuando toma una pluma, normalmente la separamos en sus partes y vemos que se compone de diferentes elementos. Y luego trato de entender la conducta de cada uno de los elementos por separado. ¿Qué hace el resorte? ¿Qué hace el cartucho? ¿Qué hace la parte del mango, la goma, el botón superior, el clip, la rosca? ¿Qué hace cada una de ellos? Luego trato ya de juntarlo otra vez, de entender el todo mayor. Esta es la forma analítica de entender las cosas. El pensamiento sistémico opera diferente. Lo primero que hay que hacer es identificar el todo que contiene la parte que quiero explicar. Entonces, primero me voy hacia afuera. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un departamento o un área de la empresa, si estoy hablando del área de, por decir, de compras, primero identifico, esta área de compras es parte de qué. Está dentro de un área de materiales, está dentro de un área de supply chain, es parte de qué lo contiene, cuál es el todo superior que contiene al área de departamento. Y ahora que ya entiendo, que ya identifiqué este todo que contiene nuestro departamento, trato de identificar ahora cuál es su función o propósito, pero del todo mayor. El área de materiales, cuál es su propósito mayor. ¿Cuál es su función? Ahorrar dinero, expeditar el producto, velocidad de respuesta al cliente, etcétera. ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es su propósito? Y una vez que hago esto, ahora sí explico la parte, estoy tratando de explicar cuál es su papel o función dentro de este todo. El área de compras para la función de materiales hace esto, esto y esto otro. Esto es lo que este es su propósito o función. Y entonces vemos que en el pensamiento sistémico la síntesis precede al análisis. Entonces, las formas de comprender los sistemas dijimos que había dos, que era el análisis, que se enfoca a la estructura y revela cómo funcionan las cosas y por lo tanto nos da conocimiento. También existe la síntesis, que nos revela por qué se hacen las cosas como se hacen y por lo tanto nos da entendimiento. Y si se fijan, es mejor que yo entienda a que conozca o sepa. Si ya entiendo las cosas y el por qué, tengo un nivel de sabiduría mayor. Entonces, el análisis nos permite escribir y la síntesis nos permite explicar. Una parte importantísima en el pensamiento sistémico es entender este concepto de cuando se separa un sistema en sus elementos, pierde sus propiedades esenciales. Si yo separo cualquier sistema, es una lámpara, la separo en sus partes, pierde su capacidad de emitir luz, por ejemplo. Pierde sus propiedades esenciales y por lo tanto un sistema es un todo que no puede ser comprendido mediante el análisis. Separando el todo no lo entiendo. El todo
no se puede entender mediante este método de análisis. Entonces, utilizamos ambos métodos en el pensamiento sistémico y tomando el ejemplo de su organización, lo primero que le preguntaría es, ¿cuál es la función o el propósito de su organización? ¿Qué hace y por qué lo hace? Pregúntese, su departamento, área, ¿qué función tiene y por qué debe existir? Esta es una pregunta importantísima. Me ha tocado ir a áreas donde, por ejemplo, un área de entrenamiento, capacitación y formación, y les preguntas, ¿cuál es tu función? Entrenar a la gente, pero realmente no entienden, se ven siempre hacia adentro. Y entonces estamos siempre relajados aquí en este círculo vicioso. Lo segundo es cuáles son los elementos que conforman el sistema, cuáles son las partes o elementos del sistema. Y aquí las preguntas son, ¿cuáles son las vitales partes de su sistema, de su área de departamento, con las cuales no puede operar? Y pudiera quitar alguno, cambiarlo, fíjense. Es como si le digo, si le quitamos el corazón, usted puede seguir viendo, lo más probable es que no. En cambio, si le quisiera, puede perder una mano. Sí, no es lo más óptimo, pero puede vivir sin ella. Aún así, el sistema queda incompleto y es afectado como un todo. Y la tercera, que también es sumamente importante y muchas veces perdemos de vista, son las interconexiones entre los elementos dentro del sistema y con otros sistemas. Y aquí son, ¿cuáles son estas interconexiones o relaciones que existen dentro y hacia afuera? Pregúntese, ¿qué pasaría si cambia la forma de reportar avances, de enviar piezas o información? ¿Qué pasa si cambias el tamaño de su lote de 20 piezas a una sola pieza? ¿Cómo sería esto? ¿Qué cambios ocurren cuando cambian las interconexiones? Estos tres elementos, no podemos decir que uno es más importante que el otro, pero sí notamos que hay algunos que tienen mucho más peso. Si yo le digo, va a cambiar su función a propósito de su área, en lugar de preocuparnos ahorita por las ventas, nos interesa más que tengamos un ingreso de dinero y por lo tanto la cobranza se ha vuelto más importante. Este cambio de la función realmente le va a traer implicaciones. Probablemente su área de ventas daba todo a crédito, pero no estamos cobrando. Entonces ahorita cuando le cambian la función va a notar que realmente esto tiene un impacto importante en el sistema. Lo mismo que si de repente su área dice, no, ahora está reportando a esta dirección, te vamos a cambiar a reportar a esta otra dirección. Y ese tipo de cambio de relaciones tienen impacto importante. A diferencia que si usted cambia algunos de sus elementos, algunos de sus mejores vendedores se encontró otro trabajo y se fue, probablemente le impacte, pero puede seguir funcionando sin esta persona. En resumen, el pensamiento sistémico es algo que nos permite ver el todo y cómo un todo no puede ser entendido mediante el análisis. Le quiero recomendar ampliamente un par de libros, de Daniel Meadows llamado Thinking in Systems y de el maestro Ackoff, un clásico que también es una joya, lo mejor de Ackoff. Ambos muy buenos pensadores sistémicos, hay mucho más. En otros episodios retornaré a ver los sistemas dinámicos, puesto de moda por el maestro Peter Senge con su quinta disciplina, pero que vienen desde Forrester con los sistemas dinámicos. Y en el próximo episodio hablaré sobre el maestro Frederick Taylor, alguien que ha tenido un impacto importantísimo en nuestras vidas. Si le ha gustado, no olvide darle like, suscribirse y activar sus notificaciones. Recuerda que seguimos caminando hacia su iluminación gerencial. Hasta la próxima.